tardes, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente a esta hora nos reúne a hablar de temas de salud, de prevención, de interés general para toda la familia, ¿no? Hoy, cerrando un capítulo importante de lo que es prevención, cuidados, y muy relacionado con el programa que hicimos la semana pasada, un hermoso programa que hicimos con el doctor Rolón, donde hablábamos de enfermedades respiratorias bajas. Se habló mucho de bronquiolitis, se habló de bronquitis obstructiva, de broncoespasmo, de asma, y hoy vamos a cerrar ese capítulo con las neumonías, ¿no es cierto? Las neumonías, las pulmonías, conocidas por algunos. Así que los invito a esta horita que tenemos a hablar y a sacarnos todas las dudas que tengan sobre neumonías. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso y les comentaba en la presentación que íbamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en los niños, en los pequeños, en los bebés, en los recién nacidos y sobre todo en los niños de edad escolar. Estamos hablando de las neumonías, ¿no? Digamos, sería la culminación de estos cuadros respiratorios que son tan frecuentes en esta época y como lo decíamos en el programa anterior, que estamos transitando unas de las semanas, ¿no es cierto?, donde pueden empezar a aparecer con mayor incidencia y además donde más cuidados hay que tener. Así que yo creo que vamos a hablar bastante de prevención, de cómo cuidarnos, más ahora que estamos con este tema de barbijo sí, barbijo no, la gente está un poco todavía confundida con este tema. Entonces me pareció más que prudente volver a este tema, que no deja de estar presente y que le puede tocar a cualquiera, ¿no es cierto? Porque depende de la agresividad del germen, depende de un montón de factores, que justamente hoy vamos a tratar de discernir. Vamos a intentar definir primero qué es una neumonía, ¿no es cierto? O lo que antes se conocía como pulmonía, ¿no? Como bien su nombre lo dice, la neumonía es una infección, es un proceso inflamatorio en los pulmones, ¿no es cierto? Puede tomar determinados sectores, puede tomar todo un lóbulo, una zona, un pulmón. Es una enfermedad muy frecuente en esta época por los cambios climáticos, por las condiciones especiales del clima que se dan, por este pasar del frío al calor. Tiene una larga historia, ¿no es cierto? Una larga historia. Es una enfermedad viejísima como la antigüedad misma y con alguna característica que yo siempre me gusta resaltar. Muchos de nuestros próceres la han padecido, ¿no es cierto? Cuando uno lee la historia de nuestros próceres, de Belgrano, de San Martín, de Moreno, difícilmente a alguno le haya escapado a la neumonía, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque vivían mucho a la intemperie, porque estaban sometidos a las lluvias, al frío, al granizo, a las heladas. Siempre nos acordaremos del famoso paso de los Andes, ¿no es cierto?, de San Martín, que hasta hoy hay distintas versiones de cómo lo pudo hacer, ¿no? Y se sabía que una de las cosas que padecía era neumonía también. O sea que como verán es una enfermedad de la antigüedad, ¿no? Y que está hoy en plena vigencia, a pesar de todos los avances de la ciencia y de la medicina. Tiene algunas características peculiares. No discrimina sexo, edad, credo, religión, condición social. Por supuesto, hay un grupo más expuesto, que es siempre el de menos recursos socioeconómicos, el que está un poco
en desventaja con respecto a las vacunas, a los cuidados, a la alimentación. Es un grupo al que hay que proteger especialmente, pero que lo puede tomar a cualquier persona de la comunidad, ¿no es cierto? No es común hoy que vaya una persona creyendo que es un resfrío, una gripe y sea el comienzo de una neumonía. Lo que sí ha cambiado es la forma de asumirla, la forma de tratarla. Hace unos años no se concebía que un paciente con una neumonía no estuviese internado y que no requiriera suero y un antibiótico endovenoso y unos días de internación. Hoy una neumonía tratada a tiempo, diagnosticada a tiempo, controlada, en un paciente que tiene buenas defensas, puede ser manejada en forma ambulatoria sin ningún inconveniente. Hay algunas generalidades que quiero destacar o algunas peculiaridades. Es más frecuente, por ejemplo, en los chicos que han sido prematuros. La prematuridad condiciona algunas enfermedades, entre ellas la neumonía. En lactantes, en niños que no han sido alimentados con el pecho materno. Se sabe que los bebés que reciben el pecho materno, la madre, a través precisamente de la leche que brinda el pecho materno, le transmite inmunidad, le transmite defensa, le transmite anticuerpos, y esos anticuerpos los protegen a los bebés, sobre todo contra la neumonía. Es más frecuente en aquellos chicos que no han sido alimentados correctamente con el pecho o que han tomado el pecho poco tiempo. También podemos decir como generalidades que se presentan en esta época, otoño, invierno, más que nada, pero que puede darse en cualquier edad. También se da en aquellos chicos que han nacido con muy bajo peso, no solo prematuros, sino con bajo peso. Se da muchísimo y es más frecuente, y esto está estadísticamente demostrado, en los hijos de padres fumadores, que fuman en presencia del chico o en mamás que han fumado durante el embarazo, Hechas estas consideraciones generales, ¿no es cierto?, vamos a pasar a ver cómo podemos saber qué tipo de neumonía. Ya sabemos que es una infección del pulmón, que está localizada en algún lugar del pulmón o en todo el pulmón, y de acuerdo a cómo esté localizada vamos a encontrar distintos tipos de neumonía. Ustedes verán en este texto que dice neumonía lobar. Los pulmones están divididos en lóbulos, ¿no es cierto?, que son como segmentos. Por ejemplo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2, porque el tercero sería el que está ocupado por el corazón. Entonces, cuando la neumonía, o sea, cuando el proceso infeccioso está afectando exclusivamente a un lóbulo, a un segmento, se denomina neumonía lobar. Después lo vamos a ver en algunas imágenes, en una radiografía que yo les traje. Después tenemos la bronconeumonía, también conocida como neumonía multifocal. Acá ya la cosa es un poco más compleja. Acá nos encontramos con un cuadro donde son varios los focos del pulmón que están afectados. 2 lóbulos, 3 lóbulos, un pulmón entero, los 2 pulmones. Entonces ya pasa a ser un proceso un poco más complicado y de difícil resolución. También hay algunas neumonías que son más complicadas aún, no por la localización, sino por las características. Esto que se conoce como neumonía necrotizante, quiere decir que necrosa, que mata al tejido del pulmón, lo inactiva. O lo que se conoce como un absceso pulmonar, es como tener un absceso dentro del pulmón. Imagínense el pulmón, que es el órgano vital en el cual se hace el intercambio de gases, ¿no es cierto?, donde inhalamos el oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. En ese lugar, si encontramos un absceso que puede tener el tamaño de una naranja, puede tener el tamaño de un pomelo, puede tener el tamaño de un puño, es una zona muy importante que está comprometida y al cual hay difícil acceso. A veces la única manera de llegar a un absceso pulmonar es a través de una cirugía, de una toracotomía, ¿no es cierto?, o sea, de una operación del pulmón. O sea que estamos hablando de algo realmente importante. Y también tenemos las neumonías que son un poquito más difusas, ¿no es cierto?, que toman más no tanto al pulmón, sino
a los bronquios, a las zonas que rodean a los bronquios, y estamos hablando en ese caso de lo que se conoce como neumonía intersticial, ¿no es cierto?, o neumonitis, que más que nada están condicionados por procesos generalmente virósicos, pero no escapan a ello también los procesos bacterianos. Bien, ¿dónde uno adquiere la neumonía? Lo más común, la neumonía común, la que más vemos, diría un 70-80%, es lo que se conoce como neumonía de la comunidad. Ustedes la van a encontrar ahí en los textos como NAC, o sea, neumonía aguda de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que fue adquirida en un ambiente externo, ¿no es cierto? Que fue adquirida, comenzó como un resfrío, parecía que después era una gripe, después pasó a una bronquitis, no fue diagnosticada a tiempo o no respondió al tratamiento que estuvo bien indicado y terminó convirtiéndose en una neumonía. Neumonía adquirida en la comunidad, quiere decir la que me contagio en el transporte, en un remis, en una sala de espera, en un festival, en una reunión social. O sea, una persona que tiene una neumonía, al toser, al exhalar, al estornudar, al tocar elementos y contaminar con sus secreciones a esos elementos y después vamos nosotros y los tocamos, estamos adquiriendo una neumonía que por eso se llama neumonía aguda de la comunidad, está adquirida en un ambiente externo. Y después están las otras que, digamos, son las que se adquieren, que se conocen como neumonías nosocomiales o intrahospitalarias. Son bastante complicadas, son las neumonías que se adquieren en los hospitales, en los sanatorios, a causa de uno se interna por un proceso, ¿no es cierto?, que no es una neumonía, se interna porque tiene un accidente cerebrovascular, porque tuvo un accidente, porque requirió una internación clínica o quirúrgica, pero dentro de la institución, ¿no es cierto?, uno está expuesto a determinados gérmenes, los que se conoce como infección intrahospitalaria, que hay que aclarar que todos los servicios hospitalarios y los sanatorios tienen gérmenes y hay un mínimo de gérmenes tolerable y que entra en el rango que se conoce como normalidad. Después están los gérmenes, obviamente hay institutos, hay instituciones que tienen más gérmenes que los habituales, entonces esto condiciona que las infecciones sean más frecuentes. Obviamente que son producidas por gérmenes intrahospitalarios, son frecuentes, son muy resistentes y tienen esa característica sobre todo. Resisten mucho al tratamiento antibiótico porque están conviviendo con los antibióticos dentro de un centro asistencial. Esas son las que se conocen como neumonías asistenciales, intranosocomiales o neumonías intrahospitalarias, ¿no? Bueno, ¿y quiénes ocasionan estas neumonías? Acá tenemos en realidad una gran variedad de agentes que pueden provocar la neumonía. La neumonía no es provocada, como hice, porque dejé la ventana abierta y entró frío, no es provocada porque me tiré al agua y estaba helada, o porque me bañé con agua fría, o porque me bañé con agua muy caliente un día de frío y salí de golpe a tomar fresco a la vereda, a trabajar y me encontré con que hacía frío, o porque no me abrigué lo suficiente. Esos son factores condicionantes, pero la neumonía en sí es producida por un germen. En gran cantidad, yo diría con gran preponderancia, la mayoría de las neumonías son producidas por virus, ¿no? Y cuando hablamos de virus, hablamos prácticamente, acá les quiero mostrar algo que ya conocemos, que es el virus de la bronquiolitis, el famoso virus que nos decía el doctor Rolón el otro día, el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es el que provoca la bronquiolitis en los lactantes y en los adultos puede provocar una neumonía, ¿no es cierto?, la neumonía del adulto. Hay otros virus, como los adenovirus, influenza y parainfluenza. Estos son los virus de la gripe. O sea que una
un virus que normalmente produce una gripe, o es más agresivo que lo habitual, o el organismo está más deteriorado que lo que uno cree por otra enfermedad, por lo que llamamos algo que escuchamos mucho durante la pandemia, que es una comorbilidad. La comorbilidad quiere decir cuando una persona tiene una enfermedad de base, entonces hace que se instale, lo hace más susceptible a contraer otra enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene una inmunosupresión, una persona que está en tratamiento con corticoides, una persona que está anticoagulada, una persona que está postrada por un accidente cerebrovascular, obviamente está más expuesta a contraer una neumonía, en este caso por virus. Entonces, a la cabeza, el virus sincitial respiratorio, el que provoca bronquiolitis en los chicos, no afecta solamente a los chicos, afecta a adolescentes, adultos mayores, provocando neumonías. Los adenovirus, influenza y parainfluenza, son los adenovirus generalmente de la gripe, que transforman el cuadro pasando de una gripe a una neumonía. Y no pueden faltar las neumonías bacterianas, ¿no es cierto?, que son también son bien diferenciadas, hoy se pueden identificar frecuentemente y tranquilamente. Hoy contamos, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, antes decíamos, bueno, tiene una neumonía, no sabíamos si era por un virus, si era por una bacteria, si era por un hongo, si era por un parásito. Entonces hacíamos un tratamiento con antibiótico. Hoy podemos identificar al germen en la mayoría de los vasos. Hay paneles virales que se usan para saber qué virus es, hay cultivos para identificar, para aislar el germen que produce una bacteria, por ejemplo. Y en el caso de las bacterias, ¿no es cierto?, encontramos en primer lugar al neumococo, el famoso neumococo, ¿no es cierto?, ese que tantas veces lo habrán oído escuchar, nombrar, y neumococo porque tiene predilección por el pulmón sobre todo, ¿no? Y ustedes saben que hay una vacuna contra el neumococo, que es importante aplicársela y que es obligatoria en el personal de salud y sobre todo en aquellas personas que tienen alguna enfermedad que lo inmunosuprime, que lo inmunocompromete. También tenemos otro germen, que es muy conocido por nosotros, que es el Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza es otra bacteria para la cual también tenemos vacuna. Esa vacuna que se ponen los bebés a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, esa famosa vacuna pentavalente o heptavalente, ahí está incluida la vacuna contra el Haemophilus influenza, que produce neumonías, que produce otitis, que produce otros cuadros, ¿no es cierto? Fíjense la importancia de las vacunas. El estafilococo es un germen que habitualmente afecta más que nada a la piel. Entonces, si uno tiene una infección en la piel, un forúnculo, un absceso, y eso es trasladado por vía sanguínea o por otro medio al pulmón, se instala una neumonía en el pulmón por estafilococo, y si ese estafilococo es resistente a algunos antibióticos, como suele ocurrir, estamos ante un problema realmente serio, ¿no? También tenemos estos otros que son menos frecuentes, pero no por ello no menos importantes, como son el micoplasma y la clamidia. Esto para saber que hay virus, hay bacterias, y nos falta un capítulo importante también, ¿no es cierto? Que uno dice, pero ¿un hongo puede provocar una neumonía? Sí, claro que puede provocarla. Y hasta un parásito puede provocarlo, ¿no? Cuando hablamos de neumonías micóticas, ¿no?, neumonías micóticas, que son estas, y neumonías parasitarias. ¿Cómo un parásito va a provocar una neumonía? ¿Cómo un hongo Y sí, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Cuando nosotros tenemos pacientes que están con tratamiento, por ejemplo, ¿a quién llamamos paciente inmunocomprometido? Al que tiene sus defensas bajas. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, con un tratamiento oncológico. Entonces está tratando un cáncer de mama y el tratamiento que está haciendo hace que sus defensas disminuyan, entonces está expuesto a enfermedades. Estos gérmenes, tanto los hongos como los parásitos, se llaman oportunistas. Quiere decir que cuando encuentran la oportunidad de un organismo debilitado, allí aparecen y se instalan, ¿no? También en los pacientes
con tratamientos, con quimioterapia, les decía, en los pacientes con enfermedades como el HIV, ¿no es cierto?, en enfermedades con algún tipo de cáncer, con leucemias, y así son enfermedades en las cuales el hongo a lo mejor está dentro del organismo, y si el paciente está sano, si la persona está sana y con buenas defensas, no genera ningún problema. Pero en el primer momento en que se produce un bajón de las defensas, una disminución de las defensas, ahí se instala y produce estas neumonías que son gravísimas, porque son de largo tratamiento, de difícil tratamiento y también muy costosas, ¿no? Le decía, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con defensas bajas y pacientes con otras enfermedades. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los parásitos, que yo les decía el famoso Ascaris, ese que parece una lombriz de tierra? Ese parásito, por ejemplo, tiene un ciclo que pasa por el pulmón y puede provocar una neumonía parasitaria en un pulmón y comprometerlo tal como lo hace cualquier otro tipo de gérmenes. Bien, tenemos que identificar el cuadro clínico de las neumonías, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el cuadro clínico? Cuando hablamos de cuadro clínico, más que nada hablamos de un cuadro que suele presentarse, yo les diría, comienza como un cuadro, como un resfriado, como un cuadro común. Uno no puede saber si estuvo en contacto con una persona que tuvo una neumonía. A veces se identifica, a veces, sí, yo la semana pasada estuve en una reunión y esa persona que estaba a 2 metros mío tosía y hoy yo sé que está internada porque tiene una neumonía. Bueno, esa relación a veces cuesta mucho de encontrar, ¿no es cierto? Entonces, habitualmente tenemos el antecedente de una gripe, acá quiero que presten atención, una gripe o un resfriado común. Esto es lo primero que uno suele encontrar, una gripe o un resfrío común. Ahora, ¿qué pasa? Si es un resfrío común o una gripe, hay fiebre alta de 48 a 72 horas. Eso es normal en un cuadro gripal. Todos sabemos cuando tenemos una gripe que vamos a tener dolor de cabeza, vamos a tener escalofríos, que vamos a tener chuchos, que nos va a doler el cuerpo y que vamos a pasarla 48 o 72 horas bastante mal y que después tendríamos que empezar a mejorar. Y ahí está el punto de inflexión. Al tercer día, al cuarto día, cuando tendría que empezar a mejorar esa gripe, al contrario, no mejoro y es más, voy empeorando, me siento peor, ¿no es cierto? Comienzo con una tos seca, irritativa, una tos como de fumador, así que hace doler la garganta. Y uno no para de toser. Y cada vez que uno tose, siente lo que se llama una puntada de costado. Hay gente que consulta y dice, cada vez que toso me duele acá en las costillas, me duele los pulmones, me duele y siempre en el mismo lado. Ese puede ser el lugar donde esté comenzando la neumonía, ¿no es cierto? Después, ya instalada la neumonía, aparecen los otros síntomas. ¿Por qué? Porque recuerden que la neumonía es un proceso infeccioso que está tomando una determinada zona del pulmón, entonces está haciendo que la capacidad respiratoria del pulmón se vea disminuida. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que hacer mayor esfuerzo para respirar. O sea, aumento mi frecuencia respiratoria. Normalmente, si yo estoy mirando televisión, si estoy leyendo un libro, estoy tranquilo, estoy descansando, respiro 20, 24 veces por minuto. Un adulto. Un niño respira 30, 32 veces por minuto. Ahora, cuando el niño empieza a respirar 50, 60 veces por minuto, uno ve que está agitado, que está respirando con esa respiración que se llama taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria, como si tuviese una crisis de asma, muy parecido a una crisis de asma. Frecuencia respiratoria aumentada, taquipnea, ¿no?
Eso quiere decir que uno le mira con el reloj y le controla, y el chico tiene una frecuencia respiratoria muy superior a la que normalmente tiene. Tiene lo que se llama el aleteo nasal. ¿En qué consiste el aleteo nasal? Normalmente cuando uno respira, la nariz no se mueve, ¿no es cierto? Uno respira normalmente, respira tranquilo. El aleteo nasal quiere decir que las alas de la nariz, estos dos costaditos de acá, empiezan a moverse, a levantarse. Entonces, si uno ve que un chico que está acostado en un bebecito está respirando rápido, está agitado y hace ese movimiento con las alas de la nariz, ¿no es cierto?, con los costaditos, como moviéndose, y tiene que empezar a preocuparse, porque quiere decir que ese chico está haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de meter el oxígeno, el aire que le está haciendo falta. Si a eso le sumamos lo que se llama el tiraje, o sea que uno empieza a ver que las costillitas se hunden, el espacio entre las costillas, el espacio entre una costilla y otra, se hunde cada vez que se respira. Quiere decir que el chico está usando lo que se llaman los músculos accesorios de la respiración. Usar los músculos accesorios de la respiración quiere decir que está apelando a todos los recursos que tiene a su alrededor para que su pulmón funcione mejor. Entonces vamos sumando el aumento de la frecuencia respiratoria, le agregamos el aleteo nasal, que está haciendo como abriendo más la nariz para poder respirar. Vemos que el pechito del bebé respira mucho más rápido y encima se hunde, ¿no es cierto? Se hunde en cada respiración, y a eso le agregamos lo que conocemos como el quejido. El quejido, cada vez que respira es como que hace un esfuerzo. Si uno trata de ser gráfico es como ese es el sonido que uno escucha en un chico que está haciendo un esfuerzo supremo para respirar. Entonces, frecuencia respiratoria rápida, aleteo nasal, quejido y que se hunden las costillitas, ese chico tiene muchísima dificultad y está haciendo un esfuerzo tremendo para incorporar el oxígeno. Comienza a tener también un catarro que ya no es esa agüita que salía de la nariz. Comienza a tener tos, catarro, y el catarro es amarillo, es muco purulento, ¿no es cierto? Y a veces, en casos más graves, hasta puede ir manchado con gotitas de sangre, ¿no es cierto? Lo que se conoce como hemoptisis, o sea, la eliminación de sangre con el catarro. Eso quiere decir que ya estamos ante un proceso neumónico reinstalado. Por supuesto, al respirar más rápido, también hace que el corazoncito lata más rápido. Va latiendo mucho más rápido, entonces hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Normalmente un adulto tiene una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, un niño tiene más o menos entre 80 y 100. Ahora, si un chico tiene 120, 130 latidos cardíacos, o está con fiebre o le está faltando oxígeno, ¿no es cierto? Y si ahí se realiza la consulta médica, el diagnóstico de la neumonía muchas veces se hace en el consultorio. ¿Por qué? Con el estetoscopio, con el simple y viejo estetoscopio, uno escucha. Ustedes habrán visto fotos de antes, ¿no es cierto?, donde el médico en la antigüedad ponía un paño sobre la espalda del paciente, apoyaba el oído así y le iba escuchando el pulmón con el oído, ¿no es cierto? Hoy se cuenta con el estetoscopio, que uno escucha y ve que en la zona donde está, hay que tomarse su tiempo, como yo siempre digo. El médico que quiere ir rápido habitualmente no termina bien. Termina con un diagnóstico inadecuado, un diagnóstico tardío, o deja pasar un cuadro que se puede evitar. Entonces hay que tomarse su tiempo, escuchar todo el pulmón, y si uno ve que en una zona del pulmón es como que no entrara bien el aire, hay disminución de entrada de aire, o se escuchan algunos sonidos que no son habituales, quizás ese sea el lugar donde está enfocada la neumonía, ¿no es cierto? Y se escucha como lo que se llama una broncofonía, o sea, como que a uno, al médico le retumba en el oído ese sonido. Eso es lo que se conoce como broncofonía. Acá ya estamos con un chico que está febril, con la piel fría, sudoroso,
taquicárdico, pálido, asustado, está con esa sensación de falta de aire. Y por último llegamos al cuadro que ya nos está marcando que lamentablemente la ausencia de oxigenación ha generado que el bebé se empieza a poner moradito, azulado. Ojo, estamos hablando de un chico que en esas condiciones no puede estar en su casa bajo ningún concepto, ¿no es cierto? Ya no le está llegando el aire a los pulmones, por lo tanto de los pulmones no puede pasar a los tejidos, entonces está oxigenando mal la piel, uno le mira las uñas están moradas, los labios están morados y así como está faltando aire en esa zona, puede estar faltando oxígeno en los riñones, en el corazón y especialmente en el cerebro, ¿no? Ese es el cuadro típico de la neumonía en el chico, en el adulto. Entonces recuerden, una gripe que a los 2 o 3 días sigue haciendo fiebre, tiene dificultad para respirar, tiene la famosa puntada de costado, como que le queman un costado cada vez que respira o cada vez que tose o estornuda, que empieza a tener palidez, sudoración, que empieza a respirar, a tratar de captar el aire que le está faltando, que se pone morado, que se pone nervioso, que tiene esa sensación de aire y es muy probable que estemos en presencia de un cuadro de una neumonía. Bueno, esto es un poco para situarnos en el tema de qué es la neumonía, cuáles son los gérmenes que la producen, cuáles son los factores condicionantes y cuál es el cuadro clínico. Por supuesto que vamos a hablar en el próximo bloque de cómo hacer el diagnóstico, cuál es el tratamiento y también algunas recomendaciones. Pero quiero contestarle un par de preguntas que, como ustedes saben, nos van llegando constantemente. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros los números que ven en pantalla, 3764 22 1440, y vamos a contestar todos los mensajes que nos lleguen. Por ejemplo, acaba de ingresar uno que nos dice: hola doctor, quiero saber si puede haber una neumonía por broncoaspiración y qué es eso. Bueno, la neumonía por broncoaspiración es la siguiente. Habitualmente la neumonía por broncoaspiración es la que ocurre en un paciente que está acostado o que está internado, por ejemplo. Vamos a suponer un paciente que está internado, está acostado y está en una posición inadecuada y, por ejemplo, tiene un reflujo o tiene un vómito y ese vómito, en vez de ser expulsado, se va al pulmón. Entonces es una broncoaspiración. Vamos a hablar de un bebé para situarnos mejor. Por ejemplo, un bebé que está tomando una mamadera y que vomita y que en vez de expulsar hacia afuera, ese vómito se le va a los pulmones, a las 24 o 48 horas ese chico tiene una neumonía broncoaspirativa. Después están las neumonías aspirativas en los chicos que tienen, por ejemplo, una enfermedad que es el reflujo gastroesofágico. Son chicos que constantemente toman la leche y constantemente algo de leche les va subiendo a la boca y les vuelve. Entonces, a veces van tragando pequeñas cantidades de leche o de alimento y eso hace que la neumonía se transforme, que eso haga una broncoaspiración, ese contenido infecta al pulmón y se transforma en una neumonía broncoaspirativa. Bien, doctor, mi hija tiene broncoespasmo. Se hace un puff de budesonide por la mañana y otro por la noche y una pastilla que se llama Montelukast. Correcto. ¿Qué me dice usted? ¿Es para prevenir o es un tratamiento? Bueno, esto, así tal cual usted lo describe, es un tratamiento preventivo. O sea, está haciendo un tratamiento preventivo. ¿Qué es el tratamiento preventivo? Le están haciendo un puff a la mañana, que es el disparo que todos sabemos se hace con el aerosol, con la aerocámara, esa que se conecta acá. Uno hace un disparo, cuenta hasta 10, hace otro disparo, cuenta hasta 10 y después a la noche lo hace de nuevo. Y después toma una pastillita que se llama Montelukast, que es un antialérgico.
Entonces, ¿eso qué hace? Eso hacen los neumonólogos, sobre todo también los pediatras, con autorización del neumonólogo. Se hacen los chicos que tienen un asma bronquial, que tienen broncoespasmo a repetición. ¿Por qué lo hacen? Porque si uno hace todos los días ese tratamiento, es preferible hacerlo todos los días durante el periodo de riesgo, mayo, junio, julio, agosto, y es probable que con eso no agarre una neumonía, no agarre un broncoespasmo, y terminado ese periodo termina el tratamiento y descansamos hasta el año que viene. O sea, estamos hablando concretamente de un tratamiento preventivo. No estamos hablando del salbutamol que hablábamos el otro día, que es para tratar la crisis de asma, para tratar la crisis de broncoespasmo, o el corticoide inhalatorio en ese momento, como la betametasona que tanto hablábamos el otro día, que ya es para tratar la crisis. Esto es el clásico tratamiento de prevención y lo usan muchísimo los neumonólogos. Ahora, para que esto sirva hay que tener constancia. Hay que hacerlo cuando el chico está bien, cuando está sano, cuando está regular. No interrumpir bajo ningún concepto, aunque esté 10 puntos. Bien, hasta aquí llegamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a mirar algunas imágenes y vamos a hablar del tratamiento y algunas recomendaciones para tratar de evitar las bronconeumonías. Ya volvemos.